Nuestro Padre Dios, eterno y poderoso, de verdad tú eres el Altísimo y Santísimo, el Creador de los cielos y de la tierra, también de nuestra vida. Tú eres nuestro Salvador. Señor, éramos muy dignos de recibir la condenación por nuestro pecado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dejando su trono del cielo, vino a este mundo bajo y humilde. Dio su vida, se entregó a sí mismo por mí, por nosotros. Derramó toda su sangre para limpiar nuestros pecados. Gracias, Padre, por esa gracia, especialmente de la salvación, también por la gracia de cada día. Por tu amor, con tu guía, estamos aquí, en la casa de Dios. Esa iglesia muy hermosa es tu casa, también nuestra casa, el lugar de reposo. Por medio de ella recibimos tu santa palabra y amor cada vez. Amado Señor, amado nuestro Padre, te alabamos. No solamente por nuestra boca, sino en verdad, en espíritu, también a través de nuestra vida. Te pedimos, Señor, a través de la palabra de hoy, por favor, haznos entender tu palabra también. Haznos reflexionar nuestra vida real ante tus ojos. Debemos pagar tu beneficio. Es muy digno. Sin embargo, no tenemos casi nada. Aún así, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida son tuyos. Recíbelos, también utilízalos para tu gloria, para tu santa obra, Señor. Hoy, por favor, denos la palabra necesaria para nuestra vida cristiana. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, hermanos, busquemos San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, versículo 25. Marcos 4, versículo 25. Leamos juntos todo. Leamos juntos. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Amén. En realidad, ya prediqué esta palabra hace 2 semanas en las reuniones de jóvenes y varones. Estoy agradecido porque la reacción de los hermanos fue muy buena y algunos me pidieron que la explicara una vez más para otros. Así que lo preparé más detalladamente para la prédica de hoy. Nuestro Señor Jesús dijo: al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Quizá
Podríamos leer este versículo ligeramente y pasarlo por alto, sin sentir nada. Sin embargo, realmente esta palabra es muy difícil de entender. Sí. Además, conlleva una enseñanza bastante importante. Primero, hay algo que falta en este versículo gramaticalmente. ¿Qué? Piensen bien. Si les diera, yo tengo, entonces tendrán una curiosidad. ¿Qué es lo que tiene el pastor? ¿Qué? ¿Tiene qué? ¿No? Del mismo modo, nos surge una pregunta de este versículo. Al que tiene, ¿qué tiene? Al que no tiene ¿qué? Debidamente, tenemos que tener esta duda. Y si pensamos profundamente sobre su respuesta, podremos recibir una lección sumamente importante a través de este versículo corto. Por mucho tiempo, yo no sabía qué significaba esta palabra, pero viendo a muchos jóvenes en la iglesia de Vancouver, al fin pude comprender claramente su significado. Aproximadamente, creo que hubieron más de 200 jóvenes allá. Entre ellos, la fe de algunos se mejoró y se fortificó mucho y volvieron a Corea. Pero al contrario, también hubo muchos jóvenes, muchos hermanos, cuya fe decayó tanto que se fueron corrompidos. Es verdad. Creo que fue casi mitad. ¿Por qué? A pesar de que todos ellos estaban en la misma ciudad, asistían a la misma iglesia, escuchaban la palabra del mismo pastor, ¿no? Entonces, ¿por qué razón se dieron resultados muy diferentes? ¿Por qué razón? Justamente en este versículo está la respuesta. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire, se le dará. Significa, se le dará más bendiciones y recibirá mucho más gracia y amor de Dios, ¿no? Por otro lado, se le quitará, significa, se le podría quitar hasta la bendición que ya había recibido antes, ¿no? Aún peor, recibirá el castigo de Dios. Sí, se le quitará. Quiere decir que si tenemos la palabra que va en este espacio, será una cierta condición para recibir la bendición de Dios. Y si no, será una razón por la cual seremos grandemente reprendidos. Por lo tanto, cuán importante es pensar profundamente en la palabra que va aquí. La razón por que Jesús no dio claramente de frente qué era eso, sino solo dijo, al que tiene y al que no tiene, es porque la respuesta no solo es una, sino que podrían ser varias. Además, creo que el Señor quiere que pensemos y busquemos aquellas respuestas nosotros mismos. Hoy vamos a pensar juntos qué palabra sería la adecuada para ponerse aquí. Hoy les quiero presentar 5 cosas. Lo primero es oídos para oír.
Vamos a ver. Versículo 23. Versículo 23 al 25. Leamos juntos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene que oídos para oír, se le dará. Y al que no tiene que oídos para oír, aún lo que tiene se le quitará. Amén. ¿Qué significa oídos para oír? Creo que todos ustedes pueden oír, ¿no? Oídos para oír, obviamente no se refiere a la capacidad de oír sonidos. No, oídos para oír es saber honrar la palabra del Señor y conocer su valor y majestad, ¿no? Es poder distinguir cuál es la palabra verdadera y cuál es la palabra dada del pensamiento humano. También se refiere al corazón que puede ser conmovido por la palabra de Dios y a la voluntad de obedecerla, ¿no? En Marcos 4, Jesús contó la parábola del sembrador. Las semillas cayeron en 4 tipos de tierra, que son junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Al final, únicamente la semilla que cayó en buena tierra llevó frutos, ¿no? En realidad, en gran número de gente escuchó esa palabra. Sin embargo, muchos habían venido ahí con el propósito de ver los milagros de Jesús, otros para comer pan, algunos por la curiosidad sobre Jesús. Algunas habían venido solo porque otros iban. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué manera habrían escuchado esta parábola del sembrador esas personas? Claro, es verdad, hay que sembrar en buena tierra, ¿no? Solo pensaron hasta aquí, nada más. Pero vamos a pensar, ¿acaso Jesús hubiera dicho algo que cualquiera sabía? Obviamente no era para simplemente enseñar la manera de sembrar, ¿no? Entonces, debían pensar, ¿qué significado tendría esta palabra? Debían pensar. Sin embargo, la mayoría de personas se apartaron, sin interés. Solamente un número muy pequeño de discípulos se quedaron y preguntaron al Señor, explícanos esta parábola. Jesús, explicándoles esto, les dio esta palabra, ¿no? Si alguno tiene oídos para oír, oiga, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. La medida, medir, ¿qué? Medir, ¿qué significa esto? Medir lo que oís, es decir, dependiendo de cómo tratamos la palabra de Dios, será diferente la manera como Dios nos tratará a nosotros. Por ejemplo, entre nosotros se muestran diferentes actitudes de participar en los sermones dominicales, muy diferentes. Algunos hermanos con gozo vienen temprano a la iglesia y tratan de sentarse más adelante. Muy bien. Y escuchan anotando. Y después lo meditan otra vez. No todos, algunos. En cambio,
Algunos hermanos siempre llegan tarde. Siempre, no a veces, siempre. De verdad, eso es una mala costumbre, ¿sí o no? Otros vienen con manos vacías, sin Biblia. Algunos apoyan su mejilla en la mano. Algunos escuchan con brazos cruzados. Algunas personas vienen de vez en cuando. Lamentablemente, hermanos, vamos a reflexionar. Puedo decir que estas formas muestran que no tienen respeto a la palabra de Dios. Pensemos, si un hombre de alto puesto del mundo nos hubiera invitado, ciertamente no asistiríamos de esa forma. Si tú fueras Dios, entonces, ¿a quién quieres dar la bendición? La palabra principal de hoy está hablando exactamente sobre esto. Al que tiene oídos para oír, se le dará. Al que no tiene oídos para oír, se le quitará. Busquemos el libro de 1 Samuel, capítulo 2. Primero Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Primero libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Leamos juntos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta palabra es muy importante y en realidad muy temible, ¿no? Yo honraré. Jehová dijo: yo honraré a los que me honran. Es justo, ¿sí o no? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero vamos a pensar, hermanos, es cierto que honrar a Dios es igual que honrar la palabra. Es verdad, porque San Juan capítulo 1 dice que el verbo, la palabra es Dios mismo, ¿sí o no? Entonces, honrar la palabra es igual que honrar a Dios. Y despreciar la palabra es lo mismo que despreciar a Dios. ¿Están de acuerdo o no? Es verdad. Por lo tanto, esta palabra tiene el mismo sentido que la palabra de Jesús en San Marcos, capítulo 4. Mire, al que tiene oídos para oír, se le dará más. Yo honraré a los que me honran, y al que no tiene oídos para oír, se le quitará. Muy bien. Mire, no creo que nadie entre ustedes pensaría o diría: yo desprecio la palabra de Dios. Nadie, ¿sí o no? Pero reflexionemos sobre la actitud con la que tratamos la palabra. Realmente, ¿cuánto nos esforzamos en asistir al lugar donde se predica la palabra de Dios? Cuando llegamos, ¿con qué corazón venimos a la iglesia? ¿Con qué actitud escuchamos el sermón? Y si después de escuchar la palabra realmente la meditan o la olvidan fácilmente, ¿acaso solo
terminan con oír o se esfuerzan en obedecerla. En Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón. ¿Quién? Que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día, de noche. Bienaventurado. Salmo 119, versículo 165. Leamos juntos. Mucha paz tienen los que aman a Dios. No. ¿Aman? Tu ley, tu palabra. Y no hay para ellos tropiezo. Honrar a Dios, honrar a la palabra de Dios. Ama a Dios, ama su palabra. Al que tiene oídos para oír, se le dará. Busquemos Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 15. Mateo 11, versículo 15 al 17. Mateo 11, versículo 15 al 7. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mientras Jesús hablaba sobre oídos para oír, dio una parábola para reprender a las personas de ese entonces. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mire, si alguno toca la flauta a su lado, entonces, ¿qué reacción sería conveniente? ¿No? Sería correcto alegrarse juntos y cantar o bailar, ¿no? Pero solo se queda mirándolo. Nada más. Y si alguien llora a su lado, es debido preocuparse por él y entristecerse juntos y consolarlo, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna reacción. Jesús dijo, esta generación es semejante así. ¿Qué significa esto? Algunos, escuchando la palabra sobre el reino de Dios y la vida eterna, no sienten nada de gozo. Más bien, están muy felices si les dan dinero o comida, ¿no? Ni siquiera se emocionan por la palabra de que el Señor vendrá pronto. Supongo que vendrá. Nada más. Cuando venga el Señor, así como un gusano horrible se convierte en una mariposa hermosa, ¿no? Nuestro cuerpo será transformado y será arrebatado al cielo. Se acabará todo trabajo y tristeza. Y seguirá solamente el gozo eterno. ¿No se sienten tan felices, no? Además, ¿acaso no tienen algo que les preocupa si viniera el Señor ahora? Vamos a subir ahora. Creo que tendremos mucha vergüenza ante su presencia. Lamentablemente, también muchos no se entristecen tanto escuchando la palabra sobre el juicio y el infierno, ni se preocupan tanto por su familia que todavía no ha recibido la salvación.
delante de, escuchando la palabra sobre el cielo y sobre el infierno, de esto. Os tocamos flauta, no bailasteis. Os endechamos, no lamentasteis. Pueden oír, pero lamentablemente no tienen oídos para oír. Jesús criticó esa manera de vivir. Versículo 18, 19. Leamos juntos. Porque vino Juan que no comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Miren, ¿por qué Juan no comía comida ni bebía vino que disfrutaban los demás? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque su mensaje era sobre el arrepentimiento. Miren bien, comiendo felizmente la comida carnal, no podía decir, arrepiéntense. No podía. Pero Jesús sí comió comida. ¿Por qué? Jesús era el consolador. Y su mensaje era sobre la buena nueva, el evangelio de salvación. Miren bien, anunciando buenas nuevas con mucha hambre. Cree en mí. Tengo hambre, cree en mí. No parece adecuado. Quiere decir, no era lo importante comer o no, sino cuál era el contexto de sus mensajes. ¿Entiende? Sin embargo, las personas de ese entonces, sin tener ningún interés en el contenido de sus palabras, criticaron. ¿Por qué no come Juan? ¿Y por qué Jesús come? No tenían oídos para oír. Debemos poder discernir qué es lo esencial y qué es lo prescindible. ¿No? Mire bien, una vez más, leamos juntos. Al que tiene oídos para oír, se le dará. Y al que no tiene oídos para oír, se le quitará. Mire, oídos para oír no se refiere a la habilidad de oír, sino el poder de entender la palabra de Dios y el reconocimiento de su valor. Sin eso, uno a veces viene a la iglesia y a veces no. O asistiendo a cualquier iglesia, dice, ay, también leen y enseñan la Biblia. Una persona que tiene oídos para oír, sabe distinguir la iglesia verdadera en que se predica la palabra correctamente y mora en ella. Es verdad. Busquemos Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6, versículos 66 al 68. Leemos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, en el versículo 66, aquí sus discípulos no se refieren a los 12 discípulos, sino a la multitud que seguía a Jesús.
Mientras que Jesús enseñaba la palabra, cuando llegó el momento en que la gente tenía hambre, hizo pan y lo repartió para que comieran. Luego, mencionando que Él es el pan de vida, dijo, tienen que comer mi carne para recibir la vida eterna. Mi carne es pan verdadero. Coman mi carne. ¿Qué quiere decir el pastor? Coman mi carne. Jesús dijo así. La mayoría de ellos, ni siquiera teniendo oídos para oír acerca de la vida eterna, todos dejaron a Jesús y se quedaron solos los 12 discípulos a su lado. Jesús les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se irán como ellos? Pedro le respondió, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Nosotros nos quedaremos a su lado. ¿Por qué? La razón es porque tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. No solo por tu milagro, no solo por tu amor, sino tú tienes la palabra de vida eterna. Pedro tenía un pensamiento correcto y oídos para oír. Miren, hermanos, esta respuesta de Pedro también debe ser la razón por que seguimos a Jesús. ¿Por qué ustedes quieren creer en Jesús? ¿Por qué? ¿Acaso porque esperan la sanidad de su enfermedad? ¿O para recibir la bendición carnal? ¿O por querer tener paz del corazón? Antes de todo ello, la primera razón debe ser la palabra de la vida eterna. Eso. Además, eso debe ser el criterio para elegir la iglesia en donde nos vamos a quedar. Existen muchísimas iglesias en el mundo. Hay iglesias grandes que tienen un buen sistema y ofrecen diversos programas, muchos servicios, pero nosotros alquilamos un pequeño espacio en el tercer piso, sin escalera, sin ascensor. Los alrededores y las escaleras de ese lugar están sucios. Ni siquiera tenemos una cocina. Disculpe, hermanos. El pastor también es como no es un hombre famoso. Es un coreano que no habla bien español. ¿Qué tiene nuestra iglesia? ¿Qué tiene nuestra iglesia? ¿Por qué ustedes están en esta iglesia? Aunque hay muchas cosas que nuestra iglesia no tiene, a pesar de todo, tenemos la palabra de vida, el evangelio verdadero de la salvación. Aunque no tenemos el don de sanidad, nuestra iglesia tiene el mayor don del Espíritu Santo, que es la palabra de sabiduría. El que tiene oídos para oír, distingue esa palabra y sabe cuán importante es su valor, el valor de la palabra. Estas personas aman a la iglesia que predica la palabra de Dios correctamente, más que cualquier otra cosa. Busquemos Jeremías. Jeremías.
Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 25. Jeremías 23, versículo 25. Leamos juntos. Yo he oído lo que aquellos profetas dieron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Jehová dijo, he oído que aquellos profetas hablando mentira en el nombre de Jehová. ¿No? El nombre de Jehová. En mi nombre. ¿De quién? El nombre de Dios. Y dijeron, soñé, soñé. En mi sueño Dios me dio tales cosas. Soñé, soñé. ¿No? Mire, ya se perfeccionó la Biblia. Ella es la santa y perfecta palabra de Dios. Y ella nos cuenta todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué más falta para que Dios les hablara a través del sueño? Es suficiente. ¿Acaso todavía es necesario hablar Dios a nosotros por medio del sueño? ¿No? Es suficiente. El profeta verdadero no habla sobre su propio pensamiento, ni su sueño, sino que presenta la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. ¿No? Versículo 28. Versículo 28. Leamos juntos. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño nada más. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aparentemente, la paja y el trigo parecen muy similares. Sin embargo, hay una gran diferencia entre si tiene la vida o no. Los que tienen oídos para oír pueden discernir esto. Versículo 29, leamos juntos. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra no es fuego y martillo. El fuego de aquí es para refinar y purificar, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser el fuego que refine nuestro corazón y vida. Además, tiene que ser el martillo que quebrante nuestro corazón duro y malos hábitos, ¿no? Ezequiel, busquemos. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo 30. Leemos juntos. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, miren bien, venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Vengan y oigamos qué palabra viene de Jehová. De Jehová. Aquí tú representas al profeta Ezequiel, ¿no? El pueblo hablaba el uno con el otro. Venid y oí qué palabra viene de Jehová.
Mire, ¿era un corazón bueno o malo? Respóndame. Venir ahora, hoy, ¿qué palabra viene de Jehová? ¿Era un corazón bueno o malo? No quiere responder. Daniel, ¿corazón bueno o malo? Bueno. Mire, hablando, oí, ¿qué palabra viene de Jehová? ¿Y qué dice? Se mofan. Se mofaron del profeta que les predicó esa palabra. Realmente no respetaban ni animaban la palabra. ¿Entiende? Sino, ok, vamos a probar cuán bien habla ese pastor. ¿No? Se mofan del profeta. ¿No? Ellos tenían el poder de oír el sonido, pero no tenían oídos para oír la palabra de Dios. ¿Entiende? No era corazón bueno. Ok, vamos a escuchar. Mofándose del profeta. Versículo 31. Versículo 31, leamos juntos. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de Dios anda en pos de su avaricia. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Miren, hermanos, ¿qué vale la palabra que oímos si no la ponemos por obra? ¿Qué vale esto? Si de verdad escucharon bien la palabra, deberían obedecerla por acciones y deberían haber cambios en su vida. Versículo 32. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Escuchando la palabra de Dios, no solo alegra nuestros oídos como una canción de amor, sino que debe ser también la lámpara para nuestro camino, el fuego que purifique nuestra vida y el martillo que rompa nuestra soberbia. Santiago dice, leamos juntos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que oye, hace, ¿no? Obedece. Miren bien, hermanos, al que tiene oídos para oír, se le dará. Y al que no tiene oídos para oír, se le quitará. Les digo de nuevo, oídos para oír es la capacidad de distinguir la palabra verdadera y respetar, apreciar y obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios agregará más bendiciones a tales personas, ¿no? Lo primero que va en este espacio es oídos para oír, es verdad. Y a la continuación, segundo, lo siguiente que quiero presentarles es el amor a Dios, no de Dios, amor a Dios. Leamos juntos.
Al que tiene amor a Dios, se le dará. Al que no tiene amor a Dios, se le quitará. Amén. Busquemos Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio 30, versículo 16. Veamos. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mire, ames a Jehová tu Dios, entonces Jehová tu Dios te bendiga, ¿no? Al que tiene amor a Dios se le dará. Mire, iniciando la palabra de hoy, dije que la palabra que va en ese espacio es el requisito para recibir la bendición de Dios, ¿no? No se puede decir que es incorrecto o injusto que Dios conceda mayor gracia a los que lo aman. Más bien, es algo obvio. Es muy cierto. Proverbios 8:17, leamos juntos. ¿Qué dijo palabra de Dios? Yo amo a los que me aman. Es cierto. Me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Al que tiene amor a Dios, se le dará. Al contrario, no amar a Dios es una razón por la cual será reprochado, incluso maldecido. ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, 22, leamos juntos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es una palabra muy temible. Al que no tiene amor a Dios, se le quitará. Una vez más, hermanos, al que tiene amor a Dios, se le dará. ¿Por qué? Jehová dijo, yo amo a los que me aman. Al que no tiene amor a Dios, se le quitará. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Pero, hermanos, de aquí hay un punto sumamente importante, bastante importante, que todos nosotros decimos que amamos a Dios, ¿sí o no? No creo que ninguno de nosotros dirá, yo no amo a Dios. Todos nosotros decimos, amo a Dios. Sin embargo, lo más importante es, amar a Dios no es solo de nuestra palabra, sino hay una evidencia muy clara por la que ese amor se expresa en acciones. Los miembros de la iglesia de Corinto hablaban muy bien, tenían mucha sabiduría. Sin embargo, ¿qué dio el apóstol Pablo para ellos? Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa poder? Acción, su vida real.
Juan 5:42, Jesús dio esta palabra a los judíos. Todos ellos dieron que amaban a Dios. ¿Sí o no? Sin embargo, Jesús dijo, leamos juntos, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Miren bien, ellos hablaban que nosotros amamos a Dios. Sin embargo, Jesús dijo, sé que no aman realmente a Dios. Entonces, vamos a pensar profundamente, ¿cuál es la diferencia entre amar realmente a Dios y no? ¿Qué significa realmente? Busquemos Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan 3, versículo 18. Leemos juntos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Realmente. El amor se manifiesta claramente en unas formas, ¿no? Primero, uno quiere estar cerca de la persona que ama, ¿sí o no? ¿No entiende? Uno quiere estar cerca de la persona que ama. ¿O se puede entender o no? Quiere encontrarlo. Y si lo ve, no quiere separarse de él. Y se casan porque quieren vivir juntos cerca para siempre, ¿no? Además, ¿qué haría si su amado le enviara una carta? ¿No? Una carta. Esa carta le parecerá tan hermosa que la quiera leer una y otra vez, ¿no? Creo que los jóvenes no pueden entenderlo, ¿no? Esta Biblia es la carta de amor, ¿no?, que Dios nos envió a nosotros. Miren, hermanos, pensando en sus actitudes hacia la Biblia, reflexionen si realmente aman a Dios. También, uno desea conversar con su amado, ¿no? Lo llama varias veces al día. Su boca le parece muy bonita y su voz muy dulce, ¿no? ¿Cuántas veces llama a Betty al día? ¿Varias veces? Okay. Entonces, ¿cómo estamos orando? La oración no solamente es pedir ayuda en esto y eso a Dios. ¿Acaso solamente piden un montón de cosas a sus seres queridos? ¿No? Ayúdame, dame esto. No. Así como uno quiere conversar con su amado, hasta las cosas más triviales, ¿no? Tales cosas, ¿no? Me molesta mucho, hermana Esther. Bastante, ¿no? Y no solo le quiere decir, sino que también desea escuchar la palabra de esa persona, ¿no? Además, cuando uno ama a alguien, desea hacer lo que esa persona quiere, ¿no? Y se esfuerza en dejar lo que no le gusta. Es verdad. Por ejemplo, una abuela fumó
durante 60 años. A pesar de que sus hijos le aconsejaron que lo dejara porque les preocupaba la salud de su madre, ¿no? Seguía fumando por 60 años. Un día, esta abuela, se enamoró de un anciano guapo. Luego, de repente, ella dejó de fumar. Entonces, sus hijos le preguntaron por curiosidad, mamá, ¿por qué no fumas ahora? Ella respondió, oigan, ese viejito dijo que no le gusta el olor del cigarrillo. Sus hijos le preguntaron de nuevo, mamá, ¿lo amas? No mucho, pero el amor tiene el poder de cambiar al hombre, ¿no? Cambiamos nuestra forma de vivir por el amor a Dios. ¿Por qué nos alejamos más y más del pecado? Es porque Dios, a quien amamos, lo odia, ¿no? Piensen bien, cuando amamos tanto a Dios, nuestra vida está más limpia. Es correcto. Por el contrario, cuando el amor a Dios se enfría en nuestro corazón, nos acercamos más al pecado. También, uno quiere darle algo a su amado. ¿Sí o no? ¿No puede entender? Por eso no quieren darme nada, ¿no? Mire, al preparar un regalo para él, no sienten pérdida, ¿sí o no? Más bien se alegra mientras se lo da, ¿no? Dando, está contento. ¿Quién creen que estaría más feliz? ¿El que da o el que recibe? Dando, ¿no? No entenderían si nunca lo han experimentado. Yo también, cuando era joven, dando los CDs de alabanzas y libros a Esther, estuvo muy feliz. Pero ella, sin entender mi corazón, pensaba, ¿por qué ese hermano sigue dándome tantas cosas? ¿No? Hay una hermana que ofrenda en manojo de monedas. ¡Tum! Me siento muy agradecido cuando veo esa ofrenda. ¿Cómo se habrá sentido ella juntando cada moneda? Voy a orar esto y darlo a Dios. Esto también daré para la iglesia. Poquito. Creo que en cada moneda suya será su amor a Dios, ¿no? No quiero decir que todos ustedes ofrenden con monedas. Está bien, billetes también, ¿no? ¿Cuán feliz estará Dios si damos diezmos y ofrendas por nuestro amor por Él, ¿no? Amor. No por obligación, no por necesidad, por amor a Dios. Creo que Dios quiere dar más bendición a esas personas. Hermanos, leamos esta palabra nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Al que tiene amor a Dios se le dará, y al que no tiene amor a Dios se le quitará.
Aquel que ama a Dios también ama la casa en donde habita Él. ¿Ok? Busquemos Salmo 26. Salmo 26, versículo 8. Salmo 26, versículo 8, leamos juntos. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Es natural que los que aman a Dios amen su morada, ¿no? Una vez más, cuando salía con Esther antes del matrimonio, la iglesia de Ixán que asistíamos realizó la construcción. Ofrendé con todo mi esfuerzo y siempre iba directamente de mi trabajo a la iglesia para participar en la obra hasta la noche, hasta medianoche o a la 1, casi cada día. En ese entonces, la casa de Esther quedaba justo al lado de la iglesia. Y el pastor nos felicitó por nuestra relación, de verdad. Ya teníamos el permiso de la iglesia. Después de trabajar muy tarde en las noches, saliendo de la casa en camino de la iglesia, en camino a mi casa, siempre pasaba por su casa. Entonces, la ventana, aún las cortinas de su habitación me parecían muy bonitas, ¿no? Como amaba a ella, ¿no? Me gustaba toda su casa. Es cierto. Entonces, mire, David escribió el Salmo 26. Él amó a Dios, por lo tanto, amó la casa donde habitaba Dios. Por ello, Dios le dio mucha bendición. Al que tiene amor a Dios, se le dará. Y el Salmo 27 también, David escribió. 27. Él pidió anhelosamente una cosa a Dios. Una cosa. ¿Saben? ¿Qué deseaba tanto David? No fue riqueza, ni fama, ni salud, sino Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Leamos juntos, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Amén. Señor, por favor, permítame solo esto, una más, nada más, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Pueden sentir cuánto amó David la casa de Dios. La casa de Dios. Como ya aprendimos varias veces, la casa de Dios, la morada de Dios es la iglesia. Miren, hermanos, obviamente la iglesia y el edificio del templo son ciertamente diferentes. Sí, diferentes. La iglesia es la comunidad de los salvos. Y Dios mora en medio de ellos. Por lo tanto, la iglesia es el templo verdadero y la casa de Dios. Es verdad. No obstante, es muy natural que los hermanos que aman a Dios amen mucho también su morada y el lugar donde queda la iglesia, ¿sí o no? Es verdad. ¿Saben?
Mayormente las hermanas jóvenes limpian la iglesia. A veces, cuando vengo a la iglesia por las tardes, 2 o 3 hermanas limpiando la iglesia, sin importarles que otros hermanos lo sepan o no. No les pagamos por limpiar la iglesia. Yo tampoco les manda, ¿no?, a hacerlo ni una vez. Pero, ¿por qué lo hacen ellas? Por el amor a Dios y a su casa, ¿sí o no? A su casa. Algunos hermanos varones están trabajando muy duro para la construcción de la iglesia. ¿Por qué? ¿No? Por el amor a la casa de Dios. No conocen bien acerca de sus trabajos detalladamente. Además, muchos hermanos están participando en la ofrenda para eso. ¿Con qué corazón? La semana pasada, sorprendentemente, se dio más de 5,000 soles para la ofrenda de construcción. No se sorprendente. Más de 5,000 soles. ¿Qué dinero tendrían nuestros hermanos y hermanas? Pensando en cuánto habrán necesitado ese dinero ellos mismos, sentí perdón y muy agradecido. Y pedí al Señor que les bendiera más, ¿no? David era así. Debido a que amaba tanto la casa de Dios, quiso edificarla hermoso y gloriosamente. No solo de su corazón, sino que de verdad dio su posesión. Busquemos primero Crónica. Samuel, Crónica. Primero libro de Crónica, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Dios, Jehová Dios. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para casa de mi Dios oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas. Vamos a pensar, hermanos. Ustedes saben muchas partes de la historia de David, ¿no? Entonces, si ustedes fueran profesores, entonces, ¿qué parte quiere enseñar a los alumnos sobre David? Él venció a Goliat con una piedra. ¿Esto? Nada más. Realmente tenemos que aprender e imitar cuánto y de qué forma amó David a Dios. Dijo: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Vamos a imaginar cuán alegre y amoroso estaba Dios al ver a David. Versículo 3. Leamos juntos. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata
que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Creo que la parte más importante de este versículo es esto. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Mi Dios. En la palabra mi Dios está expresado cuánto amaba él a Dios. Él amó la casa de Dios. Tengo mi afecto, tengo amor en la casa de mi Dios. Al que tiene amor a Dios, se le dará. Es verdad. Luego, el pueblo que escuchó la palabra de David y vio su vida, comenzó a participar juntos en esa obra. Versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Al ver esto, no solamente se alegró David, sino obviamente Dios también, ¿no? Ya les he dicho y hemos anunciado varias veces que la cantidad de ofrenda para la construcción, la cantidad, depende de cada uno de nosotros para decidir. No me importa la cantidad, porque es una relación personal con Dios. Sin embargo, enfatizo claramente y debo enseñarles, porque quiero que reciban la bendición de Dios, que si eres el mismo pueblo de Dios y si amas a la iglesia y si quieres decir que aman a Dios, al menos deberías participar. Una vez más, la cantidad es su decisión, pero todos debemos participar. No creo que no puedan ofrendar porque no tienen ni un sol. No lo creo. Si no están haciéndolo porque les da vergüenza ofrendar solo un sol, eso es un gran malentendido. Gran malentendido, hermanos. Si eso realmente fuera lo mejor que pueden dar, la ofrenda de un sol no es algo vergonzoso, sino que su valor es demasiado grande, ¿sí o no? Si vemos San Lucas capítulo 21, una viuda muy pobre ofrendo 2 blancas nada más. 2 blancas equivalen. ¿Cuánto? Solo a un sol nada más en nuestra época. Sin embargo, Jesús dijo que ella dio más que otros. Es verdad, porque en ese dinero estaba contenido todo su amor a Dios. ¿Sí o no? No te avergüences de la ofrenda de pequeña cantidad. ¿Por qué? Nuestro Dios no es pobre. No es pobre. Pero si no participas con nada, eso es algo de lo cual deberías sentir avergonzado. Es verdad. Por favor, amados hermanos míos, entiéndame, no estoy diciendo eso para darles más cargo sobre su complicado estado económico. Recordemos la palabra de Jesús. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará. Versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Leamos juntos.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Voluntariamente. Hermanos, ¿cómo interpretan ustedes la palabra voluntariamente? Solo es mi voluntad. Voluntariamente es eso. En la Biblia coreana dice, voluntariamente es con un corazón alegre. Voluntariamente es con un corazón alegre. Hermanos, sinceramente, deseo que todos nosotros sintamos el gozo dando voluntariamente a Dios que amamos. Además, deseo que la bendición de Dios abunde más en sus vidas. Versículo 17. Versículo 17. Leamos juntos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amén. Al que tiene amor a Dios, se le dará. Amados hermanos, por último, vamos a leer Salmo capítulo 84 y terminemos la palabra de hoy. Salmo 84, busquemos. Salmo 84, desde el versículo 1 al 5. Salmo 84, versículo 1 al 5. Lentamente, leamos juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. También bienaventurado el hombre que tiene amor a Dios. Hoy, el título de la palabra de hoy es: al que tiene, se le dará. Y dije que les explicaría 5 cosas que debemos tener. Primero, oídos para oír. Y segundo, amor a Dios. Y tercero, ya pasó mucho tiempo. Vamos a aprender las 3 restantes la próxima semana. Oramos juntos. Alabamos a Jehová, al Santísimo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación tan grande. También alabamos al Espíritu Santo por tu guía. Señor, a tu santo nombre queremos dar nuestra vida y nuestro amor,
nuestro corazón, también nuestras posesiones. Es muy digno porque todos recibimos de tu mano. ¿Cómo podemos pagar todo tu beneficio para conmigo? Aún así, queremos servirte con toda nuestra fuerza y nuestra alma y con todo nuestro corazón. Aún así, nuestra carne es débil y nuestro deseo carnal es muy fuerte. También la tentación del mundo es muy fuerte. Señor Jesús, de verdad, vivir en este mundo pensando todas estas cosas es muy difícil. Por eso te pedimos que nos des tu fuerza y tu amor y tu gracia más abundantemente. Queremos tener oídos para oír correctamente. También queremos amar a ti voluntariamente, con el corazón de alegría. Por favor, reciba toda nuestra vida. También, Señor, queremos que tu nombre sea enaltecido para siempre, no solo en este mundo, sino en el reino eterno. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. No solamente recibirla con oídos, sino en nuestro corazón también. Haznos reflexionarnos nuestra vida. Gracias, Padre. Oramos